Hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión profunda sobre un episodio significativo en la historia de la humanidad, narrado en el libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a enfocarnos en un detalle curioso: la exclusión de los animales acuáticos durante el gran diluvio. Imaginen por un momento a Noé, un hombre justo ante los ojos de Dios, recibiendo una tarea que parecía imposible. Dios le dijo: «Voy a enviar un diluvio para purificar la tierra de la maldad del hombre, pero quiero salvar a ti, a tu familia y un remanente de toda vida terrestre». Mientras Noé construía el arca, algo interesante sucede, algo que a menudo pasa desapercibido. ¿Sabían que Dios no ordenó a Noé salvar a los peces y a las otras criaturas marinas? En Génesis está escrito que solo los animales que tenían el aliento de vida en sus narices, los animales terrestres y las aves, debían entrar en el arca. ¿Pero por qué? Imaginemos juntos. El mundo alrededor de Noé comenzaba a cambiar. Las primeras gotas de lluvia caían, señalando el inicio del diluvio prometido. Noé, obediente, guiaba a cada animal hacia la seguridad del arca. Él miraba el vasto océano y veía a los peces nadando tranquilamente. Ellos no necesitaban ser salvados del agua, ya que ese era su hogar natural. Ahora, pensemos en el simbolismo de esto. El agua, que representa el caos y la destrucción para algunos, es el mismo entorno que proporciona vida y refugio para otros. Aquí, Dios nos muestra una poderosa lección. Lo que es desafiante para uno puede ser natural para otro. Él conoce a cada criatura, cada necesidad, y provee exactamente lo que es necesario para cada uno. Noé, al cerrar la puerta del arca, tal vez haya mirado al cielo, hablando con Dios en su corazón. «Señor», podría haber dicho, «confío en que tú sabes lo que es mejor para todas tus criaturas». Y mientras la lluvia arreciaba, Noé se refugiaba con su familia y los animales, todos seguros dentro del arca. Hermanos, que podamos aprender de Noé a confiar en el Señor. En tiempos de diluvio, en tiempos de crisis, Dios sabe quién necesita un arca y quién encontrará seguridad en las aguas. Él nos conoce, sabe lo que necesitamos y nunca nos dejará desamparados. Que esta historia nos inspire a mantener la fe, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece inundarse. Recordemos, así como Dios guió a Noé, Él guiará a cada uno de nosotros. No temamos a las aguas que nos rodean, ya que para algunos son solo el camino hacia la renovación. Y al final del diluvio, cuando las aguas bajaron, Noé y todos los que estaban con él en el arca salieron a un mundo nuevo, purificado, listo para ser reconstruido. Que siempre estemos agradecidos por la protección y el amor de Dios, que nos conduce a través de las tormentas hacia aguas más tranquilas y prometedoras. Imagina la escena. Noé, ya a bordo del arca, mira a los animales que lo acompañan. Entre ellos, algunas especies son bastante diferentes unas de otras. Algunos animales son designados por Dios como limpios, otros como no limpios. ¿Pero por qué esta distinción? En Génesis se nos da un mandato claro. De todos los animales puros tomarás contigo 7 de cada especie, de los animales que no son puros 2 de cada especie. Noé, aunque vivía mucho antes de que se entregara la ley de Moisés, tenía un entendimiento dado por Dios sobre qué animales eran puros y cuáles no lo eran. Ahora, hermanos míos, piensen en el significado más profundo de esta distinción. Los animales limpios no eran solo para la preservación de las especies, sino también para el sacrificio. Después del diluvio, el primer acto de Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios con los animales limpios. Estos sacrificios simbolizaban gratitud y adoración, una manera de reconocer que la segunda oportunidad dada a la humanidad era un gesto de misericordia divina. Este momento en el arca puede ser visto como una imagen del cuidado de Dios en preservar no solo la vida, sino también la adoración pura y sincera. Cada animal limpio representaba más que simplemente una especie. Representaba la continuidad de la relación entre lo divino y lo humano, un puente entre el cielo y la tierra que no fue roto ni siquiera por las aguas del diluvio. Imaginen a Noé y su familia cuidando de estos animales, asegurándose de que cada uno, ya sea puro o impuro, fuera mantenido seguro y saludable. Había allí una lección de responsabilidad y diligencia, y más que eso, una lección de equilibrio y respeto por la creación.
Este detalle de la historia también nos enseña sobre la pureza y la impureza. En los días de Noé, la pureza no se limitaba a cuestiones físicas o rituales. Era un reflejo de un corazón dirigido a Dios. Así como los animales limpios fueron separados para un propósito sagrado, también nosotros estamos llamados a separarnos para propósitos especiales en nuestras vidas. Que podamos aprender de esta parte de la historia que cada uno de nosotros tiene un papel único y especial en el plan divino. Como Noé, que supo discernir y obedecer las instrucciones de Dios, que también podamos buscar comprender nuestra misión y vivir de manera que nuestra existencia sea un verdadero sacrificio de alabanza al Creador. Que este relato bíblico sobre los animales limpios y no limpios nos inspire a vivir de manera que seamos considerados puros ante los ojos de Dios, listos para toda buena obra y para la verdadera adoración. En la penumbra que precedió al diluvio, la humanidad enfrentaba no solo la corrupción moral y espiritual, sino también una crisis de proporciones celestiales. En Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, surge un relato intrigante y perturbador. Los hijos de Dios descendiendo a la tierra y uniéndose a las hijas de los hombres, lo que resulta en el nacimiento de los nefilins, seres de estatura y hazañas grandiosas. Piensen en esto. Mientras Noé construía el arca, el mundo a su alrededor estaba inmerso en una batalla no solo contra el pecado humano, sino también contra una influencia sobrenatural que desafiaba la misma orden establecida por Dios. Los ángeles, criaturas de luz y mensajeros divinos, cruzaron una línea prohibida, mezclando lo celestial con lo terrenal, lo sagrado con lo profano. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Aquí, la Biblia nos habla de una unión profana, una transgresión de las leyes naturales establecidas desde la fundación del mundo. Estos matrimonios no solo estaban en contra del orden natural, sino que traían consecuencias terribles. Los nefilins, fruto de estas uniones, eran gigantes, los valientes de renombre de la antigüedad. Sin embargo, la Biblia no celebra estas figuras. Al contrario, son presentadas como parte de la razón por la cual la tierra se corrompió completamente, llenándose de violencia. Imaginen el corazón de Noé, al ver tal depravación, sabiendo que incluso los cielos parecían haberse vuelto contra la humanidad. Sin embargo, en medio de este caos, Noé permanece un hombre justo y perfecto en sus generaciones, una luz de esperanza e integridad en un mundo sumido en las sombras. Cuando Dios decide enviar el diluvio, no solo está juzgando a la humanidad por sus pecados, sino también limpiando la tierra de la corrupción genética que amenazaba toda la creación. El diluvio, por lo tanto, no es solo un acto de destrucción, sino de renovación, un reset divino para restaurar el orden y preparar el escenario para un nuevo comienzo. Noé, al construir el arca, no solo estaba salvando especies animales, sino preservando una línea humana no corrompida, libre de la influencia nefasta de los seres celestiales desobedientes. Se convierte así no solo en el constructor de una embarcación física, sino en un guardián de la pureza de la creación humana. Hermanos y hermanas, esta parte de la historia nos desafía a considerar la seriedad del pecado y el profundo deseo de Dios por una creación pura y no corrompida. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos manteniendo nuestra línea espiritual pura? Estamos construyendo arcas, no de madera sino de fe, integridad y obediencia, que puedan preservarnos en las aguas turbulentas del pecado y la desobediencia. Al recordar a los nefilins y la corrupción traída por los ángeles caídos, reconozcamos la importancia de mantenernos fieles a los caminos del Señor, resistiendo las influencias que buscan desviarnos del plan divino. Que nuestra generación pueda ser vista por Dios como Noé lo fue, justa e íntegra. En el libro de Génesis, capítulo 6, leemos algo extraordinario sobre las emociones de Dios. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Deténganse por un momento y piensen en la magnitud de esta declaración. El Creador del universo, el Dios Todopoderoso, experimenta arrepentimiento y tristeza por la condición de su creación. Imaginen, hermanos y hermanas, que el corazón de Dios, lleno de amor y esperanza al crear al hombre a su imagen y semejanza, ahora está tocado por el dolor.
el dolor de ver a su creación elegir el camino de la maldad, la violencia y la corrupción. Este es un aspecto de Dios que a menudo olvidamos. Él siente, Él ama, y su corazón puede entristecerse por nuestras acciones. Este sentimiento divino no es una reacción sin pensar, es la respuesta de un Dios que valora la justicia y la santidad, pero que también se llena de compasión por aquellos que Él creó. Noé, hallado justo ante los ojos de Dios, se convierte en el canal para la expresión de esa compasión. Dios elige preservar a la humanidad a través de Noé, asegurando que el mal no tendría la última palabra. Ahora, pensemos en la decisión de Dios de enviar el diluvio. Esta decisión no fue solo un acto de juicio, sino también un acto de renovación. Dios ve la extensión de la maldad en la tierra y decide comenzar de nuevo, un tema recurrente en su relación con la humanidad. El diluvio representa un reinicio doloroso pero necesario en la historia de la creación. Es crucial entender que incluso en las decisiones más duras de Dios, hay un propósito redentor. El diluvio limpia la tierra, pero deja un remanente que restaurará el orden y restablecerá la alianza entre Dios y el hombre. Dios está, en esencia, salvando a la creación de sí misma, de su propia destrucción autoinfligida. Y Noé es más que un constructor de arca. Él es un símbolo de fidelidad en medio de la depravación. La obediencia de Noé contrasta fuertemente con la rebeldía del mundo a su alrededor. Al seguir las instrucciones de Dios, Noé muestra que, incluso en medio de la peor de las eras, la gracia de Dios puede encontrar y fortalecer un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. En este punto, hermanos, estamos invitados a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al corazón de Dios. Nuestras acciones entristecen o alegran el corazón de Dios. Estamos construyendo nuestra arca, preservando no solo nuestras vidas, sino también nuestra relación con el Creador. Dios, en su decisión de reiniciar la creación a través del diluvio, muestra una profunda interacción entre justicia y misericordia. Él juzga el pecado, pero preserva un camino para la salvación. Este es el corazón de un Dios que no abandona a sus hijos, incluso cuando parecen haberse abandonado a sí mismos. Noé, ese hombre justo e íntegro, elegido por Dios en medio de la depravación que dominaba la tierra. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, versículo 8. Esta simple frase revela una verdad poderosa, incluso en las situaciones más sombrías. La fidelidad a Dios puede hacer brillar una luz de esperanza y salvación. La decisión divina de salvar a Noé y su familia es un testimonio del valor que Dios atribuye a la rectitud y la obediencia. Noé no fue elegido al azar. Él era perfecto en sus generaciones, lo que sugiere una pureza moral y espiritual que lo distinguía en su tiempo. Esto nos enseña que, independientemente del caos que pueda prevalecer a nuestro alrededor, una vida basada en los principios divinos siempre será reconocida y recompensada por Dios. La construcción del arca, entonces, no fue solo un proyecto de ingeniería, sino un acto de fe monumental. Noé, siguiendo las instrucciones detalladas de Dios, construyó una embarcación que salvaría no solo a su familia, sino también representaciones de toda la vida animal. Cada clavo, cada tabla, cada compartimento en el arca era un testimonio de la fe de Noé en Dios y de su disposición a obedecer, incluso cuando todo parecía insensato a los ojos humanos. Pensemos en el momento en que el arca fue finalmente cerrada, marcando el fin de una era y el comienzo de una nueva. Las aguas del diluvio cubrieron la tierra, y todo lo que tenía aliento de vida bajo el cielo pereció, excepto Noé y los que estaban con él en el arca. Este es un retrato poderoso del juicio divino, pero también de la misericordia de Dios, que preserva la vida en medio de la destrucción. Ahora, imaginemos la vida en el arca durante esos largos días y noches. Noé y su familia rodeados de animales de todas las especies, viviendo juntos en un espacio confinado, balanceándose sobre las aguas turbulentas. Cada día era un recordatorio de la soberanía de Dios y de la fragilidad humana. Cada ración de alimento distribuida, cada animal cuidado, era un acto de administración, un cuidado por la creación confiado a ellos por Dios. Además, la preservación de Noé y su familia simboliza la continuidad del propósito divino para la humanidad. A través de ellos, Dios reiniciaría la historia humana, un nuevo comienzo marcado por la alianza y la promesa,
simbolizada por el arco iris que aparece después del diluvio. Este arco en el cielo no era solo una hermosa manifestación natural, era un signo de la fidelidad y el compromiso perpetuo de Dios con su creación. ¿Qué nos dice esta historia sobre nuestra propia vida espiritual? Nos recuerda que Dios valora y preserva a aquellos que son fieles. Noé no era perfecto por sus propios méritos, pero su fe y su obediencia lo hicieron perfecto a los ojos de Dios. De la misma manera, estamos llamados a vivir una vida de fidelidad y obediencia. No importa cuán corrupto pueda volverse el mundo a nuestro alrededor. Cuando las aguas del diluvio bajaron y la tierra se secó, Noé y su familia emergieron hacia un mundo nuevo, purificado pero desafiante. Tenían la responsabilidad de reconstruir, de plantar nuevas semillas, tanto literal como espiritualmente. Cada paso que daban era un paso en tierra santa, renovada por la gracia de Dios. La historia de Noé nos enseña sobre la gravedad del pecado, pero también sobre la profundidad de la gracia de Dios. En los momentos más oscuros, cuando parece que el fin ha llegado, Dios todavía tiene un plan de salvación y renovación. Él preserva un remanente para continuar su obra en la tierra, como lo hizo con Noé y su familia. Que podamos entonces sacar lecciones de este relato bíblico para nuestras propias vidas. Que podamos construir nuestras arcas de fe y obediencia, sabiendo que, al final, Dios siempre tiene un plan para preservar y renovar. Que siempre estemos agradecidos por la misericordia divina que nos sostiene y nos da esperanza, incluso en los días de diluvio que enfrentamos en nuestras vidas. Los Nefilins, mencionados brevemente en las Escrituras en Génesis 6, son descritos como gigantes, frutos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este breve relato nos abre una ventana a un tiempo cuando el cielo y la tierra estaban en una colisión caótica de destinos, llevando a una era de seres de extraordinaria estatura y posiblemente de gran maldad. Imagina el impacto de esa presencia en la tierra. Seres con poderes casi míticos, capaces tanto de inspirar como de aterrorizar. Sin embargo, la Biblia nos dice que la tierra se corrompió en gran medida debido a estas y otras influencias, culminando en la decisión divina de enviar el diluvio. Pero, ¿qué pasó con estos seres gigantescos? Fueron completamente destruidos por las aguas. El texto bíblico nos ofrece pistas intrigantes. Aunque el diluvio fue global y destructor, la mención de los Nefilins reaparece en relatos posteriores, específicamente cuando los espías de Israel informan haber visto gigantes en la tierra de Canaán, muchos años después del diluvio. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, que vienen de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestros ojos, como langostas, y así también éramos a sus ojos. Números 13, versículo 33. Esta reaparición de los gigantes sugiere que, de alguna manera, el legado de los Nefilins persistió a través del diluvio, tal vez a través de la descendencia de uno de los miembros de la familia de Noé, o de otra manera que las Escrituras no detallan completamente. Esto nos lleva a reflexionar sobre la persistencia del mal y la corrupción, incluso después de un juicio divino tan severo como el diluvio. Esta persistencia nos enseña una lección crítica. La renovación exterior, incluso si es divinamente ordenada, no garantiza la purificación completa de los corazones y mentes. El mal encuentra su camino, infiltrándose a través de las generaciones, desafiando a los justos a mantener su integridad y fe. Además, el legado de los Nefilins nos desafía a considerar cómo enfrentamos los gigantes en nuestras propias vidas, no seres literales, sino grandes desafíos y tentaciones que parecen insuperables. La historia bíblica nos anima a enfrentar estos gigantes con fe y determinación, sabiendo que con Dios, ningún obstáculo es demasiado grande para superar. En el contexto de una comunidad de fe, el ejemplo de los Nefilins puede servir como un recordatorio de que nuestro entorno y las influencias que permitimos en nuestras vidas pueden tener efectos duraderos, no solo en nosotros mismos, sino también en las generaciones futuras. Por lo tanto, cada elección que hacemos debe ser considerada a la luz de sus consecuencias a largo plazo. Al reflexionar sobre el legado de los Nefilins, también se nos recuerda la misericordia y paciencia de Dios. A pesar de la corrupción continua de la humanidad, Él continúa ofreciendo caminos de redención y renovación. Dios no abandona su creación. Al contrario, busca restaurar y reconciliar, incluso si eso significa
enfrentar a los gigantes que surgen en el camino. Ahora, hermanos y hermanas, imaginen la escena. La tierra, corrompida y saturada de iniquidad, necesitaba una intervención directa de Dios. El diluvio, aunque un acto de juicio severo, también era un medio de purificación y renovación. A través de él, Dios estaba preparando el camino para un nuevo comienzo, no solo para la tierra, sino para la humanidad en su conjunto. Noé, el hombre justo elegido por Dios para preservar la vida en la tierra, se convierte en el protagonista de esta historia de renovación. La construcción del arca no era solo la construcción de un gran barco, sino la construcción de un nuevo altar de esperanza. El arca, por lo tanto, se convierte en un símbolo poderoso. Es tanto un instrumento de salvación como un santuario de preservación de la vida y la pureza. A medida que las aguas del diluvio subían, cubriendo montañas y valles, un mundo entero desaparecía bajo ellas. Sin embargo, sobre las aguas turbulentas el arca flotaba, un destello de esperanza en medio del caos. Aquí vemos la justicia de Dios actuando junto con su misericordia. Cada gota de lluvia que caía era un recordatorio del juicio sobre el pecado, pero también de la promesa de Dios de nunca abandonar a sus fieles. Después del diluvio, cuando finalmente las aguas retrocedieron y la tierra se hizo visible nuevamente, Noé y su familia salieron del arca hacia un mundo completamente transformado. El primer acto de Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Este gesto de adoración y gratitud marca un momento crucial. Es el reconocimiento de que, incluso después del juicio más severo, la gracia de Dios restaura y renueva. La respuesta de Dios a Noé es profundamente conmovedora. Promete nunca más destruir la tierra con un diluvio y establece el arco iris como señal de esta alianza eterna entre Dios y toda criatura viviente. El arco iris, con sus colores vibrantes que pintan el cielo, sirve como un recordatorio constante de la fidelidad y el amor de Dios. No es solo una promesa de que la vida continuará, sino también una señal de que Dios siempre está presente, incluso después de los tiempos más oscuros. Este relato bíblico nos enseña que el juicio de Dios no es el fin de la historia. Por el contrario, cada acto de juicio prepara el camino para un nuevo comienzo. Dios no desea la destrucción, sino la restauración. Transforma las mayores crisis en oportunidades para la renovación y el crecimiento espiritual. En la vida moderna, enfrentamos nuestros propios diluvios, desafíos que parecen inundar nuestras vidas con dificultades y sufrimiento. Sin embargo, la historia de Noé nos inspira a mantener la fe y la esperanza. Dios, quien guió a Noé a través de las aguas del diluvio, también nos guiará a través de nuestras tribulaciones. Él nos ofrece un arca, nuestra fe, que nos sostiene cuando las aguas de la vida parecen sumergirnos. Al reflexionar sobre el mensaje de esperanza y juicio, somos llamados a mirar nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos construyendo nuestras arcas? ¿Estamos viviendo justa e íntegramente como Noé? ¿Estamos preparados para enfrentar los juicios, confiando en que, al final, la esperanza de Dios prevalecerá? Este tema nos desafía a reconocer que cada dificultad lleva consigo la semilla de la renovación. Justo cuando pensamos que todo está perdido, Dios nos muestra que el fin puede ser solo el principio. Así como el arco iris emerge después de la lluvia, nuestra fe y nuestra perseverancia pueden llevarnos a nuevos comienzos, más brillantes y llenos de promesas. Que la historia del diluvio, con su poderoso mensaje de esperanza y juicio, nos inspire a vivir de manera que honremos a Dios, confiando en que Él siempre tiene un plan para nuestra redención y renovación. Que podamos mirar los arco iris en nuestras propias vidas como signos de la constante presencia y promesa de Dios. Amén.